Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Demos inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 3 de diciembre. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 14 y 16, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Vamos a tener un momento de oración y reflexión en nuestros lugares, acompañados del preludio. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo vamos a encontrar en el Salmo número 138 y vamos a dar lectura en concierto. Salmo 138. La palabra de Dios dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y te cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.
Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Amén. El llamamiento a la adoración, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más, tus hijos aquí reunidos, prestos a alabar, a glorificar tu santo y glorioso nombre, te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Rogándote, Padre, que nuestros sentidos estén abiertos, Señor, a percibir el alimento espiritual, Señor. Bendice al predicador, Señor, y también te pedimos, Padre, que tú obres en la vida de todos y cada uno de los que recibamos el alimento espiritual y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 120, que se titula Gloria a Dios en las alturas, himno número 120. A buscar en nuestras Biblias el libro de Isaías, capítulo 9. Isaías 9, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 7.
Vamos a hacer esta lectura, hermanos, en concierto, que es la base bíblica para el mensaje que nos tiene preparado hoy nuestro hermano. Entonces, repitiendo, Isaías 9, 1 al 7. Es nacimiento y reinado del Mesías. La palabra de Dios dice: mas no habrá siempre oscuridad para que a esta hora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre todo su reino, disponiéndolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Bien, hermanos, tomen asiento, vamos a poner con mucha atención el mensaje de esta tarde, de este mediodía, que se titula El Mesías anunciado trae misericordia, a cargo de nuestro hermano anciano gobernante Benjamín Padilla López. Buenas tardes, hermanos. Siempre va a ser un alto privilegio el estar parado aquí al frente de ustedes, trayéndoles el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Pero también una gran responsabilidad, porque el exponer su palabra requiere de mucha oración, requiere de mucho estudio, requiere de mucho amor por su obra. Yo sé que no lo tenemos, eso téngalo por seguro, pero con la ayuda de nuestro Dios podremos exponer este mensaje que hemos preparado. Por lo tanto, le voy a pedir muy amablemente a nuestro hermano Ismael Galicia si nos puede hacer una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios, pidiendo el auxilio de su Espíritu para esta exposición que vamos a tener. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno,
El pasaje bíblico que vamos a ocupar para la exposición de esta hora, hermanos, es un pasaje que hemos leído muchas veces, un pasaje que durante este mes de diciembre lo leeremos varias veces. Por lo tanto, debe de ser algo especial, debe de ser un pasaje especial por el cual nosotros tengamos que repetirlo constantemente. La palabra de nuestro Dios no se acaba ni se agota. La palabra de nuestro Dios es vasta, y cada que se predique de este pasaje saldrán nuevas enseñanzas para nuestra vida diaria. Debemos de entender primeramente, hermanos, que este es un pasaje profético. Es un pasaje del cual nuestro Dios envió a un mensajero, a Isaías, para que se lo diese a su pueblo. La profecía no es leer el futuro. La profecía no es conocer lo que va a pasar mañana. La profecía es el mensaje que Dios quiere que los hombres conozcamos. Cuando el ángel se presentó ante María, llevó un mensaje especial de Dios hacia ella. Así, cuando Isaías recibió este mensaje, sabía que este mensaje tenía que ser dado a su pueblo. Podríamos hablar de la historia muy vastamente, pero no es el objetivo de este mensaje. Solamente quiero que quede algunas cosas bien claras. Este mensaje fue aproximadamente dado 750 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a través del profeta Isaías. Es necesario que entendamos que todo este pasaje que acabamos de leer, estos 7 versículos que acabamos de leer, se han cumplido una parte. Todavía falta que se cumpla algo más. Pero la gran mayoría de ello ya se cumplió. Entonces, para nosotros que tenemos este pasaje y que tenemos su santa palabra en nuestros días, todavía es mucho más sencillo poder entender el mensaje que Isaías dio a su pueblo. El pasaje así lo dice: nacimiento y reinado del Mesías. Por lo tanto, era necesario explicar que el Mesías anunciado trae misericordia. Vamos a ir desglosando. Quiero que tengan ahí abiertas sus Biblias, hermanos, en este pasaje que leemos. Inclusive me imagino que ya algunos ya hasta lo tienen bien identificado. Y voy a permitirme leer a partir del capítulo 8, del versículo 21, del versículo 22 y parte del versículo 1 para poder empezar con esta exposición. Dice Isaías 8 del 21 en adelante: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra. He aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo de Dios, queridos hermanos, estuvo sumido en oscuridad. Ahora vamos a hablar de la oscuridad como la falta de luz, podemos decir, también así se menciona las tinieblas. Pero si nos vamos y hacemos referencia al primer pecado allá con Adán y Eva, nos vamos a encontrar una palabra importante. Cuando le dice la serpiente a Eva, le dice: no, es que si tú comes de ese árbol, serás como Dios. Y la mujer le dijo: no, Dios nos dijo que no podemos comer de ese árbol, porque el día que comamos de él, moriremos.
Y la palabra muerte, hermanos, significa separación, significa alejamiento. Por eso Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto de Edén. Ya no podía convivir el mal o el pecado con la presencia de nuestro Dios. Y a partir de ahí, la humanidad se ha ido hundiendo en la oscuridad del pecado, se ha ido hundiendo en la aflicción de todo lo que realiza. Los pecados, hermanos, tienen consecuencias. Todos los pecados que hacemos traen consecuencias en nuestra vida diaria. Este pueblo se había alejado de Dios. Cuenta la historia, si leemos todos los 2 libros de Samuel, si leemos los 2 libros de Reyes, si leemos los 2 libros de Crónicas, nos vamos a encontrar todo el mal que hizo el pueblo de Israel hacia Dios. Principalmente el alejarse, el ya no adorarlo. Prefirieron construir altares en los montes para adorar dioses ajenos, porque este Dios que los había sacado de la esclavitud, los había abandonado según ellos. Por eso el pasaje dice: y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán. Y es muy común, hermanos, que en nuestros días nos ocurre algo malo y ¿qué decimos? Nos corren del trabajo y ¿qué decimos? Dios tiene la culpa. Tenemos un problema en el transporte porque algún carro se metió y nos rayó. ¿Y qué decimos? Dios tiene la culpa, no quiere que yo llegue a mi trabajo temprano. Y no digamos que haya sido en domingo viniendo hacia el templo, porque decimos, pues ahora de malas no voy al templo, porque Dios tiene la culpa. Le echamos la culpa a Dios cuando realmente nosotros somos los responsables de nuestros pecados. Eso es lo que quería Dios que su pueblo entendiera. Dice: se enojarán, maldecirán a su rey y a su Dios. Pues no se enojaron con el rey David y le reclamaron. Y si leemos, como les decía, y si leemos toda la historia del pueblo, de los reyes del pueblo de Israel, nos vamos a encontrar con que dice: y subió fulano de tal al reino e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. E inclusive hay algunos que dice: e hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Pero hay un pero. Dice: pero no quitó los altares que estaban en los montes. O sea, nuestra vida, hermanos, nuestra vida puede hacer cosas buenas. Podemos hacer cosas agradables, pero ¿qué creen? Siempre va a haber algo que nos impida que nos acerquemos a nuestro Dios. Y eso se llama pecado. El pueblo cayó en aflicción, y eso lo voy a leer ahí en Isaías 8, del 19 al 20, y dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pueblo, a consecuencia de su pecado, prefirió preguntarle a los dioses paganos. Prefirió preguntarle a los adivinos, a los pitonizos. Tenían predilección por ellos en lugar de acercarse a Dios para preguntar qué es lo que tenían que realizar. Todo esto, hermanos, ocasiona que el pueblo se mantenga en tinieblas. Para hacer rápidamente un resumen, diremos que por ahí del año 950 el reino de Israel se dividió. Después de la división de tribus, después de que se les asignaron lugares para que cada una de las tribus tuviera
proporción en la tierra prometida, se dividieron. 10 tribus decidieron establecer un reino que se llamó el reino de Israel o el reino del norte, y 2 tribus se establecieron para formar un reino que se llamó el reino de Judá o el reino del sur. Años más adelante, todas las tribus de Manasés y de Rubén, los que estaban del otro lado del Jordán, fueron capturados y llevados al imperio asirio. Posteriormente, nuevamente el imperio asirio llegó y tomó a las 10 tribus que estaban del lado del norte y las llevó cautivas. Por último, el reino babilónico llegó con Nabucodonosor, sitió la ciudad de Jerusalén y se llevó a todos los que estaban en el reino del sur. Dice el pasaje, el escritor sagrado, y nada más dejó a los grandes de edad y a los enfermos. Y se los llevaron a Babilonia, se los llevaron a Siria. Allá no estuvieron bien, allá fueron esclavos. Dice el salmista, y nos pedían que cantáramos. ¿Cómo vamos a cantar si estamos presos? ¿Cómo vamos a alegrarnos si Dios nos ha abandonado? Y entonces llega esta profecía, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, fue algo extraordinario, no por la forma en que fue concebido, no por la forma en que nació o el lugar en donde nació, no por la persecución que tuvo que ser realizada tras de él a través del rey Herodes. No, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo más extraordinario es que vino a dar luz a su pueblo que estaba en tinieblas. Ya no había esperanza. Ya el pueblo había perdido toda esperanza. Muchos de ellos, cuando el decreto de Darío, donde les permitía que pudieran regresar a su ciudad natal, muchos ya no quisieron regresar. Prefirieron quedarse en Asiria, en Babilonia, en Mesopotamia. ¿Para qué regresamos? Dios nos abandonó. Los pocos que quisieron regresar, regresaron con el deseo ardiente, primeramente, de fortalecer la ciudad de Jerusalén. Pero aún así, todavía siguieron pecando. No es fácil vivir en tinieblas, hermanos. No es fácil estar inmersos en el pecado. No es fácil vivir sin esperanza. La humanidad está sin consuelo. Ya no hay consuelo. Ustedes ven a las personas caminando en las calles y no caminan erguidas, caminan agachados. Porque no hay esperanza. Dicen los estudiosos que en este mes de diciembre los suicidios y los divorcios se incrementan, porque la gente vive sin esperanza. No hay anhelo, no hay en sus vidas algo que fortalezca y tenga paz. Venimos de una pandemia y durante la pandemia inclusive los mismos hermanos no tenían paz, tenían miedo. Surgió el miedo en la vida de todos los seres humanos de la tierra, porque fue a nivel mundial. Las calles se encontraban vacías, los comercios se encontraban abandonados, las empresas se encontraban desiertas. ¿Por qué? Porque el miedo atacó a todas las personas. Y con tristeza lo podemos decir, inclusive en nuestra iglesia, porque el templo se tuvo que cerrar por miedo.
El miedo, hermanos, ocasiona que nuestra fe se apague. El vivir en esas tinieblas ocasiona que nuestra fe se quebrante y que nosotros nos debilitemos. Cuando estaba preparando este mensaje, me vinieron a la mente dos ejemplos de personajes que vivieron en oscuridad, en tinieblas, y quiero compartirlos con ustedes. Abran sus Biblias, hermanos. El primero se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 14, San Mateo 14, y voy a leer del versículo 22 al 31. Es un pasaje muy conocido, así es que no creo que tengan problema por recordarlo. Dice San Mateo 14, del 22 al 31. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iban en una pequeña barca. El mar de Galilea es un mar que tiene aproximadamente 10 kilómetros por 20 kilómetros, es un mar pequeño, inclusive se encuentra debajo del nivel del mar, pero es un mar de agua dulce. Dicen los que se han dedicado a eso de la hidrografía que la profundidad más grande de ese mar es de 46 kilómetros. Pero no debemos de perder de vista esto. De los que iban en la barca, iban pescadores de mucha experiencia. Pedro, Juan, Jacobo, eran hombres que durante toda su vida habían vivido en el mar de Galilea. Lo conocían perfectamente, sabían de lo que era capaz. Dejaron a Jesús porque él se quedó a despedir a la multitud, y ellos se subieron a la barca, quizás diciéndoles: adelántense, los alcanzo. Y todavía dice que después de despedir a la multitud se fue a orar. Jesús no tenía preocupación. Los que tenían miedo eran los discípulos. Y dice que empezó a surgir un viento impetuoso y lluvia, y empezaron a tener miedo. Hace muchos años yo platicaba con un hermano allá en la zona de Tabasco, y yo le preguntaba: hermano, usted que ha vivido toda su vida aquí en el mar, que son pescadores y que conocen todo, ¿le sigue dando miedo el mar? Y me decía, le daba risa y me decía: hermano, sí, sigue dando miedo. Dice: no miedo por perder la vida. Dice: no, eso no da miedo. Dice: y más, dice que desde pequeño, dice, asistía al templo, el hermano era anciano de esa iglesia, y me decía: no, eso no me da miedo. Dice: da miedo la oscuridad, las olas tan grandes. Dice: y empieza a sentirse
la lejanía de Dios. No da miedo el morir, hermanos, da miedo estar lejos de Dios. El morir lejos de Dios, eso es lo que ocasiona miedo. Cuando estamos cerca de Dios, tengan la seguridad que eso no afecta. Y estos discípulos tuvieron esa situación, sintieron eso, estaban solos, su maestro se había quedado en la orilla y ellos estaban delante de un mar tempestuoso, solos, y tuvieron miedo. Dice, y se les presentó hasta la cuarta vigilia. Las vigilias allá en el pueblo de Israel, hermanos, están divididos en cuatro vigilias. 4 vigilias en la noche y 4 vigilias en el día, ¿sí? Cada una está compuesta por 3 horas. Y la vigilia de la noche inicia a las 6 de la tarde. Por eso el pueblo judío, los viernes a las 6 de la tarde, ya tienen que estar en la sinagoga, ¿sí? Si contamos de 3 horas, 3 vigilias, estamos hablando de 9 horas que estuvieron estos hombres allí en medio del mar. Por ahí de 3 a 6 es la cuarta vigilia, así es que imagínense, de 3 a 6 de la mañana se presenta Jesús con un viento impetuoso y lo primero que dicen es un fantasma. Ya cuando se les presenta y cuando lo ven, su corazón se llena de alegría. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con nuestro Dios, nuestro corazón se llena de alegría, hermanos. Cuando realmente hemos tenido ese encuentro personal con Dios, nuestra vida se llena de alegría. Y sin importar el lugar en donde nos encontremos, el gozo embarga nuestras vidas. Ya lo que hizo Pedro fue: bueno, Señor, yo quiero ir contigo, déjame alcanzarte. Y no había nada que le impidiera. Y dice que bajó de la barca y empezó a caminar. Pero no sé si han visto ustedes el mar en la noche. Los que hayan tenido la oportunidad de ver el mar en la noche, el mar se ve oscuro, negro. Y eso causa miedo, temor. La oscuridad va a ocasionar que nuestra vida empiece a temblar. Pedro, un experimentado pescador, pues ya cuando dice que cuando el Señor resucitó y los vio que estaban pescando, dice que Pedro se echó al mar. O sea que era un hombre que sabía nadar. Pudo haber regresado a la barca, pero lo impresionante es que cuando se empezó a hundir, gritó: Señor, sálvame. Porque el único que nos puede sacar de nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él gritó: sálvame. Ojalá y todos nosotros ya hayamos gritado: Señor, sálvame. El segundo ejemplo lo vamos a ver mucho más rápido, hermanos. Ese se encuentra en el libro de Jonás. Ya cuando les hablo de Jonás ya sabemos a qué se refiere. Voy a leer rápidamente del versículo 8, voy a leer nada más del versículo 15, que dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. También el escritor sagrado hace referencia de que este grupo de hombres iba en un barco. Hombres experimentados, sabían el manejo de un barco, pero no conocían lo impetuoso que podía ser una tormenta de estas dimensiones. Tanto
que dice que llamaron a todos los que iban en el barco y les dijeron: oren a sus dioses para ver quién de todos ellos nos puede salvar. Era un barco mercante, así es que quiere decir que iban gentes de diferentes nacionalidades. Por lo tanto, era una gran multitud de dioses y ninguno de ellos los pudo salvar. Cuando hablaron con Jonás y él les dijo: bueno, no se preocupen, es que yo vengo huyendo, yo soy hebreo, yo tenía un encargo, yo tenía que ir a predicar, pero no quise. Entonces ellos dijeron: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hiciste eso? Clama a tu Dios y dile para que calme y no muramos nosotros. Jonás toma la decisión y les dice: bueno, agárrenme y tírenme al mar y tengan la seguridad que la barca y que la lluvia y la tempestad se va a calmar. Se resistieron, ellos no querían tirar a Jonás, hicieron todavía más esfuerzo para poder salvar el barco y al no poderse, tomaron la decisión de echar a Jonás al mar. Lo que llama la atención es lo que dice el versículo 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Quién diría que el tirar a un hombre al mar iba a ocasionar que estos hombres creyeran en Jehová? No tengan miedo, hermanos, de hablar de la salvación de Dios. No tengan temor de exponer el mensaje de salvación, sea cual sea la condición. El Señor va a ocupar cada una de esas acciones para que las personas crean en su nombre. Estos hombres eran idólatras, porque todos clamaron a sus dioses, y cuando vieron que el mar se aquietó, clamaron y ofrecieron sacrificio a Jehová. Por último, Jonás, que sí conocía a Jehová, que era profeta de él, que había recibido un mandato, dice que estuvo encerrado en el estómago de un pez por 3 días y 3 noches. Bueno, luego le enseñamos a los niños que Jonás tenía una lamparita ahí en el pez, que tenía una mesita, que tenía una sillita, y enseñamos mal a nuestros niños, hermanos. No sé, principalmente las hermanas que saben eso de los pescados, pues saben que un estómago de un pez es oscuro. No hay luz, no hay comodidad. 3 días y 3 noches Jonás estuvo inmerso en tinieblas. ¿Y qué hizo? Eso es lo importante. Dice en Jonás 2:1: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Yo no sé, hermanos, si cuando hay problemas doblemos nuestras rodillas. Yo espero que sí. Yo no sé si cuando surgen las dificultades en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra vecindad o en nuestra iglesia, cuando surgen los problemas, no sé si doblamos nuestras rodillas para orar. No lo sé. Yo espero que sí. Yo espero que sí lo hagamos. Jonás estuvo 3 días y 3 noches orando y dobladas sus rodillas, pidiéndole perdón a Dios. Esto es lo que quería Dios de su pueblo. Esto es lo que quería Dios de su pueblo Israel, para que pudiesen ser liberados de esa oscuridad. Les iba a enviar a un hijo. Dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. No todos lo esperaban, hermanos. No todos esperaban esta gran luz. No todos esperaban el nacimiento de este Mesías.
Muchos dirán, bueno, pues es que fueron muchos años, hermanos, 750 años. Pues tenían que esperar, porque Dios les había demostrado una y otra vez su misericordia. La misericordia de Dios, hermanos, en palabras sencillas, es el amor que Dios tiene hacia el pecador, sabiendo que este pecador no le va a retribuir nada, porque no tiene con qué pagarle. Esa es la misericordia de Dios, el amor que Dios tiene hacia nosotros, que sabiendo que nosotros no le podemos regresar nada, aún así nos ha perdonado de nuestros pecados. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trajo paz, trajo luz, un niño que ha traído salvación. Esperamos, dice que trajo luz, inclusive hoy en día nosotros debemos de tener esta luz. Dice allá en Efesios 5, el versículo 8 y el versículo 14, que dice de la siguiente manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este Cristo, hermanos, que vino a nacer en un pesebre humilde y sencillo, este Cristo anunciado, que muy pocos lo esperaban, este Cristo que vino a darle luz a nuestras vidas, no tan solo a su pueblo allá en Israel, sino hoy en día a nosotros también. Esa gracia y esa misericordia nos alcanza hasta nuestros días. Ahora somos hijos de luz y tenemos paz. Ya no hay miedo, ya no debe de haber miedo ni debe de haber preocupación. Dice ahí en el pasaje que estamos leyendo en Isaías capítulo 9, el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. No sé cuántos de ustedes entendamos lo que significa estar en paz con Dios. Normalmente se ocupa esa expresión cuando alguien muere y decimos, bueno, ya el hermano ya está en paz con Dios. Pero ¿y nosotros qué? ¿Hasta que nos muramos vamos a estar en paz con Dios? ¿Por qué no desde ahorita? ¿Por qué no puede haber paz en nuestro corazón y en nuestra vida si dice que su paz no tiene límite? Antes de ser crucificado le dijo a sus discípulos: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la que este mundo da. No, hermanos, no esperen la paz del mundo. No esperen recibir la tranquilidad que el mundo les da con las comodidades, con la economía, con la tranquilidad. No, eso no es paz. Paz es la tranquilidad que podemos tener de que somos hijos de Dios y que reinaremos con Él en la eternidad. Esa es la paz que vino a traer este Mesías anunciado. Esa es la paz que tanta falta le hace a la humanidad. Por último, hermanos, quiero terminar leyendo lo que dice el libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, del versículo 22 al 24, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré.
Queridos hermanos, cuando el amor de nuestro Dios crece en la vida de sus hijos, no hay nada que nos pueda apartar de su misericordia. Pero si sigues viviendo en tinieblas, si sigues viviendo en oscuridad, si sigues padeciendo el miedo por la lejanía de nuestro Dios en tu vida, pues tienes dos ejemplos que hacer. Puedes alzar las manos y decir: Señor, sálvame. O puedes doblar tus rodillas y pedirle: Señor, perdóname por todos mis pecados. Mi porción, dice el escritor sagrado, es Jehová. Esa infinita misericordia que Dios tiene para con nosotros, tomen una porción, hermanos. Háganla suya. Pónganla en su corazón. Pídanle al Espíritu Santo que obre en sus vidas, que se las ponga, y tengan la seguridad que todas esas tinieblas que pudiesen afectar en nuestra vida se van a desaparecer y se van a convertir en una luz admirable que es el ser hijos de Dios. Que Dios permita, hermanos, que realmente nuestra vida se acerque a Él. Dejen todo lo demás, hermanos. Sinceramente, el pecado, la falsedad, el enojo, la ira y todo lo que está ahí es descrito por el apóstol Pablo, háganlo a un lado. Tampoco esperen a que llegue el 24 o el 25 de este mes para poder doblar las rodillas. Háganlo desde ahorita. Compartan este mensaje de salvación. Volvamos a retomar el anuncio que se dio de este Hijo que nos ha nacido para traernos salvación y vida eterna. Sí, necesitamos estar en comunión con Dios. Tengan la seguridad que sin Dios nada podemos hacer. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para tener una oración final, y al terminar de esta recitaremos el Padre Nuestro. Bendito Padre Celestial, Dios lleno de misericordia, nos faltan palabras, Padre, para poder reconocer lo grande y maravilloso que has hecho en la vida de cada uno de mis hermanos. Y de generación en generación, porque has enviado a tu Hijo a que dé salvación y perdón de pecados. Gracias, Padre, por este don que no merecemos, pero que es un don precioso y grandioso. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo a darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por todas las misericordias que has tenido con tu pueblo. Bendice a esta tu iglesia en este lugar. Dales el cuidado necesario. Toca a sus corazones. Auxílialos, Señor, al iniciar esta semana. Bendícelos en sus trabajos y en todas las actividades que realicen, sean estudios o sean otro tipo de actividades. Bendice a tu iglesia, Padre, no tan solo en este lugar, sino en todos los lugares donde se predica tu evangelio. Cuídanos, Padre, bendice a tu iglesia y que nada falte en nuestra vida diaria. Pues mira, Padre, que todo te lo estamos suplicando por los méritos de tu Hijo amado, que cuando estuvo entre nosotros nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Vamos a despedirnos, hermanos, con la doxología 430, a Dios el Padre Celestial.